Ok, el día de ayer en la noche resolvimos o acabamos de resolver el ejemplo que habíamos iniciado el pasado jueves con ustedes y que obviamente nos faltó concluirlo. Entonces lo vamos a ver y además hicimos otro ejemplo ahí mismo muy simple. Déjenme ver dónde está, cómo se llama. Ejemplo 1, columna, ¿verdad? Algo así incluso ya se los compartí por... Sí, ejemplo 1, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Ahí Tampoco lo está. borré. Ok, ahí está. Ok. Entonces, era muy rápido lo que nada más quiero recordar. A ver cuántos chicos sabemos. Dos nada más. ¿Dónde andan los demás? Bueno, a ver, danos o demos chance unos 2 minutos más. A ver si no se tarda. Sí. Y mientras yo voy, 3. Ok, voy a abrir otra. Digo, en un rato les explico esta y voy a abrir otra presentación. Ok. Esto. Y luego esto. Ok, pues vamos a darle. Ya hay 4 chicos. Hola chicos, buenas tardes. Creo que con eso ya podemos empezar. Bien, entonces lo que les comentaba, que ayer en la noche resolvimos, es más, acabamos de resolver el ejemplo que por ahí habíamos dicho, el ejemplo número 1, que se trataba de una columna biarticulada, acuérdense, de un perfil de 12 por 35, con una altura de 12 pies. Vista en planta, esa columna tiene un perfil W, ese W está en A0992, y al tener una columna biarticulada, entonces el valor del factor de longitud efectiva es 1. ¿Sale? Entonces, pues ahí para calcular la resistencia, pues yo necesito algunas propiedades como el área, el radio de giro mínimo, el radio de giro en X y en Y. Obviamente el que va a predominar aquí, la resistencia, es alrededor del eje, del eje débil, que es donde yo tengo el radio de giro mínimo. La relación ancho-espesor de patines y de alma. Acuérdense, aquí sería elementos no atiezados. ¿Sale? Y aquí es un elemento atiezado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de quién, de los patines para los no atiezados y del alma para los
atiezados. Entonces, el siguiente paso era verificar que obviamente estos elementos, tanto atiezados como no atiezados, pues no sean esbeltos. O simplemente si son esbeltos, bueno, pues tomar en cuenta la esbeltez de esos elementos. Entonces empezamos, se trata de un perfil de doble simetría, pues obviamente tenemos que preguntarnos si tenemos elementos esbeltos, tanto en elementos atiezados como en no atiezados. Entonces vamos a checar los elementos no atizados. Acuérdense, son los patines, así de simple. Su lambda, que es el ancho espesor. Acuérdense, en el manual Inca, por ahí hicimos una corrección. Te dice el manual Inca que es B entre 2 veces TF. ¿Sale? Pero el perfil está indicado así, miren. Entonces, de acá para acá es BF, el ancho del patín. De acá hacia acá está indicado como, bueno, se identifica como B. Si yo hago esto, la B, que sería la mitad del patín, y todavía lo divido entre 2, entonces como que no está bien. Entonces, en pocas palabras, en vez de B, si ustedes checan el manual Inca, ¿dónde está el manual Inca? Aquí está. Y vamos como a la página 50. Un poco más abajo, ahí. Entonces vean, dice B entre 2TF. ¿Sale? Ese B entre 2TF pues no es correcto. Al final de cuentas debería ser BF entre 2TF. Para que yo divida el B entre 2, que el BF, ¿quién es? El BF pues es el ancho del patín, como lo está indicando acá. Acá en este caso. ¿Sale? Y la B en todo caso sería de acá hacia acá. ¿Sale? Entonces, así de simple. Además, para que no vayan a volver a caer, bueno, muchos hacen el error o cometen el error de volver a dividir la mitad del patín entre 2. ¿Sale? Entonces ahí cuidado nada más. Entonces, final de cuentas, debería ser BF entre 2. ¿Sale? Entonces, no sé si queda claro por ahí. ¿Sí está claro? No los escucho. Sí, sí, está claro. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, permítame, señora. Por favor, señora. Gracias. Ok. Entonces, procedemos a revisar si es esbelto o no esbelto. Resulta que la lambda B entre T es 6.4 y la lambda R, que es el límite para poderla clasificar como esbelto, es 13.49. Entonces, estos datos, fíjense, esta relación que guarda la raíz cuadrada entre el esfuerzo de fluencia es una relación muy, muy usada. Entonces, como ven, pueden ustedes sacar este valor y ya nomás multiplicarlo por 0.56 y asunto arreglado. Porque hay muchas relaciones que dependen de esta raíz cuadrada. Lo vamos a seguir viendo. Entonces, los patines o los elementos no atizados son elementos no esbeltos. ¿Sale? Entonces, no tenemos esbeltos en los elementos no atizados. Ahora, los elementos atizados, que sería el alma, checamos nuevamente. 36.2, que es la relación altura entre el espesor, y la lambda R, que es el límite, es 1.49 de la raíz de E entre F y Y. 35.88, concluimos nuevamente que el patín, pero ándale, aquí hay algo. ¿Por qué no me dijeron algo la clase pasada?
Aquí la lambda es mayor a 35.8. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Y entonces, ¿por qué no me dijeron que estábamos mal? ¿Si estamos o no estamos? Entonces aquí la lambda debería ser mayor. Acá, ¿sale? Vean, voy a cerrar esto y voy a hacer una corrección para que no, ¿cómo se llama? No, ¿cómo le puedo decir? No modifique lo que ya lo que habíamos enviado, ¿vale? Entonces aguánteme tantito. Y vamos a checar esa parte. Entonces no sé por qué no nos percatamos, compañeros. Qué bárbaros. ¿Por qué no me avisaron, chicos? Tampoco me había percatado. Che. Ejemplo 1 corregido. Qué barbaridad tan bárbara, ¿eh? Ay, ay, ay. Bueno, entonces aquí estamos mal. Así de simple. Ya, tajantemente. La lambda es mayor. La lambda es mayor a lambda R. Por lo tanto, hay elementos esbeltos. Entonces, por lo tanto, vamos a cambiar ahí la jugada. Por lo tanto, el patín, no, perdón, el alma es un elemento esbelto. ¿Sale? Entonces, cuando tenemos elementos esbeltos, ¿qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que nosotros tenemos que aplicar compresión. ¿Dónde estamos acá? Cuando tenemos elementos esbeltos, forzosamente tenemos que aplicar el capítulo 7. ¿Sale? Entonces, así de simple, vamos a ir. Los estados límites serán. ¿Qué estados límites tendremos? Obviamente tenemos elementos esbeltos. Entonces los estados límites que tendríamos serían los que indica aquí el manual IMCA. Digo, el manual. Tenemos elementos esbeltos, ¿sí? ¿Sale? Entonces los estados límites serían prácticamente los que tenemos acá abajo. Bueno, de entrada, pandeo local, pandeo por flexión y pandeo por flexotorsión. Y así lo vamos a anotar. Pandeo por flexión, pandeo por torsión, creo que también nos dice. No, pandeo local, pandeo por flexión y PFT. Entonces, pandeo por torsión no, pero sí pandeo por flexión, pandeo local y pandeo por flexo torsión. ¿Sale? Entonces, así serían los estados límites. Vamos a borrar esto. Pandeo por flexión, pandeo local y pandeo por flexo torsión. Y eso es lo que tengo. Entonces, ¿qué capítulos tengo que aplicar? Vean acá. Tengo estados límites, estamos hablando incluso de un perfil doblemente simétrico, pandeo local, pandeo por flexión, pandeo por flexotorsión. Y además, me dice que vaya a checar el capítulo E7. Bueno, prácticamente serían esos tres. Aplicamos el capítulo E7. Y el capítulo E7 también te manda a que apliques el capítulo E3 o el E4 según corresponda. Aquí lo único que tenemos que checar nosotros es verificar o tomar en cuenta unos factores de reducción del área, ¿sí? Que tome en cuenta precisamente esa esbeltez del alma o incluso de los patines. Entonces, capítulo E7. ¿Sale? Veamos.
nos dice que tenemos que checar pandeo por flexión. Bueno, pues vamos a checar pandeo por flexión. Así de simple. Ok, si no, mejor es que como que me adelanté mucho. Bueno, este problema se adelantó mucho, no nos habíamos percatado. No debimos haberlo atacado directamente porque no quiero empezar todavía con pandeo local, dado que todavía no queda claro el pandeo por flexión. Sin embargo, pues tenemos que entrarle, ni modo. Entonces, como nos dice que apliquemos el capítulo 7, entonces me voy al capítulo 7 y vamos a ver qué dice el capítulo 7. Ok, ya llegamos, estamos en el F nuevamente, ya estamos, capítulo 7. Miembros con elementos esbeltos. Dice ahí, la resistencia nominal a compresión debe ser el menor de los valores de los estados límites 1, pandeo por flexión, ya lo anotamos el PP, pandeo por torsión y pandeo por flexotorsión. Ajá, nada más que entonces aquí hay algo raro. Aquí me dice que es pandeo por flexión, pandeo local y pandeo por flexotorsión. Bueno, pues igual faltaba ahí el pandeo local. Pero como tal nos dice así: pandeo por flexión, pandeo por torsión y pandeo por flexotorsión. Entonces, si ustedes detectan ahí una ecuación muy similar a la primera que nosotros hemos visto, el esfuerzo crítico, ¿sí? ¿Quién es? El esfuerzo crítico es el FCR, ¿sale? El FCR para un primer caso y para un segundo caso. Para el primer caso, obviamente estamos hablando de que la relación de esbeltez sea menor al 471 de la raíz cuadrada de entre f y y, pero cuidado, en la ecuación E31, incluso aquí está la E31, ¿qué dice? Bueno, aquí sería la ecuación E31, no me acuerdo cuál de las dos son, estas son las ecuaciones E3, no sé si 1 o 2, y aquí también E3. Checamos la relación de esbeltez y si esa es menor al 471 de la raíz cuadrada de entre f y y. Pero aquí no tengo elementos esbeltos. Acá dice sin elementos esbeltos. ¿Sale? Si eso sucede, entonces aplicamos esta parte. Pero como tenemos elementos esbeltos, ¿qué dice? Aquí en el 471, la raíz cuadrada de entre f y y, involúcrale un factor Q. Ese factor Q, ese es el factor precisamente de reducción. Incluso es un factor que reduce las áreas y a final de cuentas ese factor afecta directamente al esfuerzo de Florencia. ¿Sale? Entonces ahí tenemos que involucrar. Si esa relación es menor a 471, vean, perdón, es mayor a 471, el FCR es igual al 87% o 87.7% del esfuerzo de Euler. Pero si es menor, nuevamente es FCR por la raíz, por todo lo que está aquí en paréntesis, 0.658, por el valor de la Q nuevamente, FY entre FE. ¿Sale? Y nuevamente aquí el valor de la Q que afecta a todo el producto. Entonces, en todo momento, cuando tú tengas elementos esbeltos, siempre vas a tener que reducir por el valor de esa Q. ¿Sale? Entonces, ese es el detalle. Que cuando tenemos elementos esbeltos tenemos que calcular ese valor de Q. Bien. ¿Dónde está el manual link? Aquí está. Entonces, el FE, pues eso ya lo sabemos ocupar. Ese no tiene ningún problema. Es el esfuerzo crítico de Euler. Y luego acá me dice, bueno, ¿y cómo fregados calculamos la Q? Aquí está. El valor de Q es una reducción para todos los elementos esbeltos a compresión. ¿Sale? Y es igual a 1 si los
elementos no son esbeltos. O mismo sin elementos esbeltos, que es lo mismo. ¿Sale? Ahora, este valor de Q vale o es un producto de QS por QA. QS para miembros con secciones esbeltas. Bueno, esto es para secciones esbeltos tanto en elementos atizados y elementos no atizados. Aquí lo que viene aquí en sombrita, o el texto remarcado en gris, es una, pues vamos, nada más te recalca lo que tenemos que hacer con este factor. Entonces, en pocas palabras me dice que la Q es igual a la QS por la QA, y la QA vale 1, ¿sí? Para secciones compuestas con elementos esbeltos atizados. Para secciones transversales compuestas únicamente con elementos esbeltos atizados. ¿Sale? Esto sería para elementos esbeltos atizados. ¿Quiénes son los atizados? Pues en este caso, si estamos hablando de un perfil W, el A. ¿Vale? Esta expresión para secciones transversales compuestas con elementos atizados y no atizados. Bueno, como que aquí anda un poco revuelto esta parte. En pocas palabras te dice que la QA y la QS son un factor de reducción para elementos esbeltos no atizados. Es decir, tú tienes un perfil de ese tipo y entonces los elementos no atizados, ¿quiénes son? Serían estos. ¿Sale? Entonces vienes con esto. En este caso yo aquí para los patines. Es la QS. Entonces, si la QS vale 1, es porque el patín es un elemento no esbelto. Entonces, tú estás aquí con esta expresión, ¿sale? Entonces aquí, ok. Es que yo aquí como que confundí primero. Entonces el primer texto me dice, o el segundo, para secciones transversales compuestas únicamente con elementos esbeltos atizados. Obviamente, cuando los elementos esbeltos son atizados, en este caso el atizado es el alma, entonces yo tengo que encontrar un factor de QA. Y como los patines son elementos no atizados, entonces el valor de la QS vale 1. Para el primer caso, para secciones transversales compuestas únicamente con elementos esbeltos no atizados. ¿Sale? Si los elementos esbeltos son los patines, que son elementos no atizados, entonces esa QS debe ser menor a la unidad y por lo tanto la QA vale la unidad. Pero hay en ocasiones que tanto elementos no atizados como elementos atizados son esbeltos. Entonces, el producto debe ser QS por QA. ¿Sale? Obviamente los dos son menores a la unidad. Entonces, así lo vamos a tener. Entonces, vamos a ir recapitulando. La QS es para elementos no atizados. ¿Sale? Y la QA, por acá abajo viene, la QA es para elementos esbeltos atizados, es decir, tengo el perfil W y aquí voy a remarcar en otro color cuál es ese elemento no atizado. Pues es el alma. ¿Sale? Entonces, para que quede más claro. No sé si estamos por ahí todos claros o no. Sí, sí, bueno, más o menos. Entonces, ¿vale? Sí, Ok. no, claro. Entonces, ya digo, ahorita no me voy a meter aquí todavía porque si no nos vamos a brincar. Voy a decidir, ok, ya aquí en este momento decidimos checar, bueno, no decidimos, sino checamos que el alma es un elemento esbelto. Perfecto. Por lo tanto, forzosamente tenemos que aplicar el capítulo 7. ¿Sale?
y estos serían sus estados límites. Sin embargo, acá lo único que voy a hacer es aquí, perdón, es que me acaba de saludar un ingeniero y y me sacó de concentración. Ok, entonces aquí lo que tenemos que hacer, perdón, es encontrar los estados límites de estos tres indicados. Sin embargo, yo acá voy a tomar una nota. Si se dan cuenta acá, en realidad, ¿cuál es la variación de estos dos valores? Pues prácticamente es muy pequeño, ¿sale? Entonces, cuando saquemos ese valor de Q, de QA en este caso, ese valor de QA prácticamente va a ser 1, va a ser punto 9999. ¿Por qué? Porque casi no tienes variaciones. Entonces, yo aquí mañosamente digo nada más para poder seguir y no revolver más de lo que ¿cómo se llama? Bueno, no revolver, sino que para no brincarme, porque vamos a calcular esos valores de Q, pero con un perfil un poco más, vamos, que tenga esta relación más grande que el permitido. Aquí, pues prácticamente va a ser, casi va a ser igual. Entonces vamos a decir acá, dado, por aquí voy a sacar una nota, a ver dónde la podemos anotar. Acá, a ver, nota, para que justifiquemos nada más esa, por acá. ¿Sale? Entonces, nota. Dado a que lambda casi es igual a lambda r, entonces, por lo tanto, se tomará para este ejercicio, como elemento atiezado no esbelto. ¿Sí? Entonces, esa es ahorita momentáneamente mi justificación, nada más. Digo, con el simple objetivo de no brincarme ahorita al capítulo 7, porque si no, no vamos a avanzar. Y lo que yo quiero es que quede claro con estos ejercicios. Ahorita vamos poco a poco avanzando. Entonces, ya eso fue mi justificación. Entonces, lo único que va a hacer es pandeo por la resistencia va a ser únicamente pandeo por flexión. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Rápidamente, el punto número 1, verificar la relación de esbeltez. Eso ya lo checamos. Checamos que nuestra relación de esbeltez predomina el eje débil. Así fue. El segundo punto, verificar o preguntarnos si es una columna larga o intermedia o simplemente va a haber pandeo elástico o inelástico. Inelástico. Acuérdense que el pandeo elástico es para columnas largas y el pandeo inelástico es para columnas intermedias. Entonces, vamos a tomar en la mayor relación de esbeltez, que son 93.5, y lo vamos a comparar contra el 471 de la raíz cuadrada de entre PY. Entonces serían 113, ¿sale? Entonces, por lo tanto, no hay, bueno, la columna es intermedia y su pandeo es en el rango inelástico, ¿sale? Entonces, así de simple. El punto número 3 sería identificar cómo calcular la resistencia. Bueno, la resistencia nomina la compresión FCR por el área, que tenemos las fórmulas, donde el F es el esfuerzo crítico de Euler. Entonces, y así procedimos. Entonces, con el mismo número 3, pues calculamos el esfuerzo crítico de Euler para una dirección y para otra dirección. Y nos percatamos que el que está gobernando es el eje débil. ¿Por qué? Pues porque alrededor de ese eje, chequen, esta es mi columna, cuando yo comprimo, pues ¿qué va a pasar? Pues se va a pandear alrededor del eje débil. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Al mínimo esfuerzo que yo esté generando en la columna, pues la columna se me va a pandear. Digo, no es que sea mínimo, pero si tú comparas los esfuerzos que tú necesitas generar para pandear la columna, alrededor del eje X, pues tú necesitas casi 10 veces más
que el eje débil, ¿sale? O el eje Y. Entonces tomamos como crítico el esfuerzo crítico en dirección del eje Y. ¿Estamos? Entonces, así lo hicimos y procedimos, en este caso, a verificar, nada más como verificación, los esfuerzos críticos. Tanto en X como en Y, nuevamente checamos que el esfuerzo crítico en X es mayor, 4,47, y el esfuerzo crítico en Y es menor, 26. Es obvio que al multiplicarlo por el área, que serían estas, el área total, voy a tener que aplicar menos carga, en este caso 271 kips, para generar el pandeo de mi columna en el eje Y. Si yo quiero pandear la columna alrededor del eje X, entonces yo necesito aplicar 487 kips, cosa que es prácticamente el doble del eje débil. Entonces, si finalmente su resistencia es de diseño, pues ya nomás es multiplicar por 0.9 y dividirlo entre 1,67. ¿Sale? Eso fue lo que faltaba por complementar la clase pasada. Y hasta aquí, no sé, porque quedaba hasta acá nada más con ustedes, verificar el FCR y el IPL. Entonces, no sé si tengan algo que comentar hasta ahorita, chicos. No, ninguno. ¿Todo bien? Sí, Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora, ese mismo ejemplo, es más, ya le llamé ejemplo 2 acá. Ok, vamos a decir que ese ejemplo le vamos... ¿sí me escuchan, verdad? Yo creí que se había cortado. sí, sí, se escucha. Perfecto. Ok, a ese ejemplo vamos a colocarle 3 soportes laterales en el eje débil. Sale en dirección del eje débil, o sea, o el eje débil o... sí, así es simple. No, a ver, espérame, en dirección 3 soportes laterales en el eje débil. Como que no está bien indicado en el eje débil. ¿Cuál es el eje débil? Pues el Y, ¿no? Acá entonces sería alrededor, 3 soportes laterales alrededor del eje débil. Es decir, si yo voy a girar alrededor de esto, entonces los soportes laterales deben ir en el alma, así como está indicado. ¿Sale? Entonces ahí nada más será el término. Bien, si yo coloco esos 3 soportes, entonces, ven, yo tengo el alma así, se ve punteada porque está en la parte de atrás. Hagamos de cuenta que lo estamos viendo así de frente. Ajá. Entonces, yo los soportes, que a lo mejor van a ser unas vigas, como las que tenemos por acá, en este ejemplito que por acá tenemos. Entonces tú estás colocando soportes, en el alma, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Pues lo que va a pasar es que nos va a reducir en este caso la altura o el claro de la columna. Esa reducción precisamente se llama, o más bien dicho, esos soportes se llaman arriostramientos laterales. Y en este caso la longitud de pandeo para esa dirección van a ser 3 pies. 3 pies, 3 pies y 3 pies. Cuidado, nada más para la dirección alrededor del eje Y. Para la dirección alrededor del eje X no tengo ningún soporte, sino ese soporte se vería aquí enfrente, hacia nosotros. Entonces, y lo simbolizaríamos con un soporte acá, pero no lo hay, entonces pues no se lo colocamos. ¿Se cortó? No, ¿verdad? Todo bien. No, todo bien. Sí, ¿verdad? Ok. Porque oí que estaba como que sonando el teléfono. Ok, entonces, dicho lo anterior, los soportes los colocamos ahí y entonces nuevamente determinamos la relación de esbeltez alrededor del eje X, que es la misma que teníamos anteriormente. Entonces son los 12 pies y 12 pulgadas y con su radio de giro. Pero para el eje débil, o en este caso el eje Y, ahora la longitud se reduce
a tres pies, ¿sale? Entonces, cuando hacemos o calculamos la relación de esbeltez de esos tramitos, perdón, nos da que son 23.38, ¿sale? Entonces, el pandeo ahora se va a generar. Sí, checa, tú tienes un soporte acá, otro soporte acá y otro soporte acá. Tienes 3, 2, 3. Entonces, lejos de que se me pandee así, ajá, o de manera local, uno para acá, otro para acá y otro para acá, entonces ahora se te va a pandear alrededor del eje corte. Digo, aquí no lo voy a hacer porque pues, no lo voy a poder doblar, pero se te va a pandear alrededor de este eje. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la relación de esbeltez es mayor que en el eje Y. Y pues nada más hacemos lo mismo que ya hicimos anteriormente, ya nada más copiamos lo que teníamos. 27.48 es menor a los 113, entonces hablas de una columna en el rango inelástico y es una columna intermedia. El FCR ya lo teníamos, 379, ahí lo tenemos. El FC en X, obviamente, y el F... espérame. Bueno, el FCR es 47 porque el FE son 379 y te dan una resistencia de 487. O sea, anteriormente nosotros habíamos calculado bueno, esta es la X, ¿sale? Y en este caso, si nosotros calculamos para Y, ahora esa Y te va a dar mucho más resistencia. Pero si tú, pues aquí lo tenemos. Ahora lo hicimos con el eje Y, 523, el esfuerzo crítico de Euler, y el esfuerzo crítico al pandeo 48, y la carga nominal 495. Entonces aquí se da uno cuenta que efectivamente por la presencia de esos soportes, ajá, tú ahora vas a cambiar la dirección del pandeo, que va a ser alrededor del eje fuerte. Y muchas veces el término que te dicen, tienes suficiente, bueno, está totalmente arrastrada el elemento o el miembro arrastrado completamente a lo largo del eje débil o del eje fuerte, significa que la relación de esbeltez, ya sea en el eje X o en el eje, bueno, en el eje fuerte o en el eje débil, la relación de esbeltez es prácticamente cero. Y eso se da mucho en los muros, cuando tenemos muros de cortante en nuestros marcos de nuestras columnas, los muros de cortante van bien ligados a las columnas, ajá. Incluso muchos de ellos le colocamos conectores, ajá, a las columnas para que se agarren con el muro de cortante. En ese caso, entonces la relación de esbeltez disminuye considerablemente, ¿sale? Entonces posiblemente no tengas problemas de pandeo en el eje débil, pero a lo mejor sí alrededor del eje fuerte. ¿Por qué? Porque a lo mejor nomás tienes muros en un sentido y en el otro sentido no tenemos muros. Entonces, eso es lo que tenemos que ir checando. A ver, permítame un segundo. ¿Quién llamó por acá? Órale. No, pues quién sabe. Muy bien. Entonces, no sé si queda claro hasta aquí, chicos. Sí, Ok. claro. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mandar una foto. Y quiero que sea el ejemplo número 3. ¿Dónde está? Aquí está. Creo que sí se ve bien. A ver, vamos a abrirlo. Digo, lo mandé por WhatsApp. Déjenme ver si se puede abrir el WhatsApp de manera inmediata. Aguántenla. Tenemos ahí una columna, ¿sale? Déjame que
Ahí está la internet. Una columna, obviamente una columna que está biarticulada con una altura de 12 pies. Nos dice que tomemos el valor de la K igual a 1. Tenemos una carga muerta de 180 y una carga viva de 250 kips. ¿Sí? Y nos está pidiendo que seleccionemos un perfil W16 o W18. Ajá. El más ligero posible para soportar las cargas indicadas. ¿Sale? Las cargas indicadas pues obviamente están a compresión y eso es lo que nosotros debemos de checar. Entonces, ese va a ser tu ejemplo número 2, no ejemplo 3, es el ejemplo 2. Y espero que aquí, ya en este caso, podamos nosotros escoger un perfil con elementos no esbeltos y un perfil con elementos esbeltos. Y así ya le podemos hacerlo lo más ligero y ya podemos involucrar precisamente la esbeltez de los elementos y ya poder determinar ese valor de Q que nos hizo falta, ¿sale? Y de esa manera ya poder reducir su resistencia. No sé si queda claro ahí. Bueno, de entrada tenemos esa columna, vamos a llamarle, ¿cómo le hago? Ya sé. Déjeme hacer lo siguiente. Ejemplo 3. Esta la voy a cerrar momentáneamente. Y lo bueno que tengo aquí abierto esta cosa. Y voy a... Es que no quiero guardar, cerrarla, ¿cómo se llama? Bueno, ya sé. Quiero, ¿cómo le hago? A ver si se puede copiar o insertar. Copiar. Aquí está. ¿Ve? Ahí está. Y ahora hay que girarla. Oh, Dios. Oh, bueno, ya me quedó chueco. Bueno, no hay problema. Vamos a cortar. Y ahí está. Y la voy a hacer un poco más larga. Ahí está. Entonces, este va a ser el ejemplo 3, guardar como, examinar, PDF, elemento, ejemplo 3. ¿Dónde está ese ejemplo 3? No lo veo. Aquí está. Ahí está. Entonces, este es el ejemplo 3. Perdón, el ejemplo 2. ¿Sale? Entonces, como tal, eso es lo que nos están pidiendo, que seleccionemos un perfil, obviamente el más ligero posible, ajá, y que esté entre W16 o W18, ¿vale? Entonces, pues vamos a darle. Entonces, de entrada, pues ya yo aquí ya me adelanté, tenemos las cargas, la carga última para el LRPD 616 y la carga para el ASD 430 kips. Entonces, eso sería lo primero que tenemos que checar, ¿sale? Entonces, lo siguiente, bueno, pues había que checar el perfil, la selección del perfil. Selección del perfil. ¿Vale? Aquí la cuestión es de que o hay de dos sopas. Si nosotros checamos nuestras formulaciones, ¿sí? Para poder yo calcular el perfil, yo necesito un área, ¿sale? La carga nominal, pues yo lo igualo a la carga última o a la carga previsible. Y el área sería el que yo encontraría. Entonces yo diría que la carga última entre
el esfuerzo crítico, pues va a ser el área que requiero. Sin embargo, el esfuerzo crítico también depende del tipo de perfil. O sea, como quien dice, no puedo hacer lo que hicimos en elementos atención, acuérdense, dependía, por ejemplo, para fluencia del FY y del área nada más. Entonces el FY, pues no hay ningún problema, ahí podíamos dejarlo sin problema y calculábamos únicamente el área y nos íbamos al IMC. Aquí el problema es que tanto el FCR como el área el FCR depende de las propiedades de la sección transversal de nuestro perfil que vamos a ocupar. Entonces, pues no podemos trabajarlo directamente. Entonces, vamos nosotros a decir inicialmente, incluso hubo una nota que hicimos y dijimos que se recomienda que la relación de esbeltez de tus columnas oscile entre 70 y 90 o de 60 a 90, ¿sale? Por ejemplo, entonces, si nosotros tomamos esa relación de esbeltez como la recomendada, considerando una KL en R igual, vamos a dejarlo así, entre 60 y 90, 60 mayor o igual que el KL en R, pero menor o igual a 90. ¿Sale? Entonces, eso es lo que te recomiendan, así lo vamos a ponerle. Se recomienda que la relación de esbeltez oscila entre 60 y 90. ¿Sale? Entonces, para nuestro ejercicio, vamos a decir, considerando un KLNR, pues no sé, de 60, de 70, ¿qué les parece? Agarramos o 75 en la mitad, no hay tanto problema. Entonces, pero esta LNR debe ser la mínima, ¿vale? RNR mínima, ¿sale? Entonces, si yo tomo esos 70 KLNR, quiere decir que considerando, que como va a ser un perfil como las Ws de 16 o de 18, son perfiles doblemente simétricos, entonces nos basamos directamente basándonos directamente con el capítulo, directamente con la sección E3, ¿sale? Entonces, si hacemos eso, entonces nuestro límite, recuerden ustedes, que esa KLNR, yo lo debo de checar versus contra el 471 de la raíz cuadrada de entre F y Y. ¿Sale? Aquí debemos de checar qué acero es. Nuevamente nos están dando que es un acero A992. Por lo tanto, ¿cuánto vale el 471? Ya lo tenemos por ahí, son 113. ¿Sale? Entonces, como KLNR, que son 70 menor a 113, por lo tanto, ¿cómo calculamos el esfuerzo crítico? Es igual al 658 elevado a la FY entre el FL. Todo por el FY. Vamos a hacer una nota más acá. Son perfiles doblemente simétricos. Y aquí me faltaría una nota. Sin elementos, o bueno, más bien dicho, considerando inicialmente, acá podemos, y considerando inicialmente que no hay elementos esbeltos. Entonces, si yo lo considero inicialmente, entonces yo puedo
hacer esta fórmula, porque si hubiera elementos esbeltos, entonces aquí tengo que aplicarle el valor de Q, pero pues como todavía no tengo el perfil, pues qué caso tiene de estar metiéndome con elementos esbeltos. Entonces mejor lo tomo inicialmente, selecciono el perfil, verifico nuevamente si hay o no hay elementos esbeltos, verifico su relación de esbeltez y aplico las ecuaciones correspondientes para la resistencia. Entonces, si tenemos con esto, entonces para ese valor de KLNR de 70, ¿cuánto vale el esfuerzo crítico? Entonces es pi por E entre KLNR al cuadrado. Para ese KLNR de 70, ¿cuánto vale el esfuerzo crítico, chicos? El 70 es al cuadrado, ¿verdad? ¿Mandé? Y el KL entre R es 70, ¿verdad? Y 70. elevarlos al cuadrado. La pi al cuadrado y todo. Aquí también la relación de esbeltez al cuadrado. 58.41. K 29.000 entre 70 cuadrado. ¿Me dijiste? 58.41. Tenemos ahí la relación de desveltes. Perfecto. Entonces, con esto tú ya dices, bueno, ya tengo esa relación de desveltes, ahora sí puedo calcular el FCR. Entonces, pues no tenemos más que hacer lo que ya sabemos. 658, 50 entre 58.41 y todo esto por 50. Y nuevamente cae 6. Me da de 34.94. 34.94. Y no 99 como indica ahí, 94. Ok, vean ustedes, incluso ustedes en función de la relación de esbeltez, digo, siempre y cuando tengamos elementos no esbeltos, en función de la relación de esbeltez puedes calcular el esfuerzo crítico y puedes ir variándolo desde 10, 11, 12 hasta 100 y fracción o hasta 200 para, para calcular el esfuerzo crítico. Y el de Euler. Y a su vez también puedes calcular el esfuerzo crítico depende del tipo de acero. Ajá. Si es 36 o es 50, LPY, calculamos también el esfuerzo crítico sin hacer tantas sustituciones. Eso lo podemos hacer en una hoja de Excel. Bien, ya tenemos ahí el esfuerzo crítico. Entonces, ese es el que vamos a ocupar. Y ahora sí vamos a hacer lo siguiente. Entonces, sabemos que la carga nominal es igual al FCR por el AG, ajá, y obviamente para un criterio y para otro criterio, ya lo vamos a hacer para los dos acá. Digo, no es que siempre lo vayamos a hacer, sino que por cuestiones del ejercicio, vamos a aplicarlo con los dos criterios y a ver quién nos demanda más área. Pn entre omega igual al FCR por el AG entre omega. ¿Sale? Así serían las resistencias tanto por el LRPD como por el ESD. Y aquí, si yo digo que la PN sea igual y la PN entre omega sea igual a 616 y 430, 616 kips y 430 kips. ¿Sale? Entonces, si nosotros checamos eso, podemos determinar las áreas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, es ay Dios, se cortó.
Ahí está, ya regresó. Entonces, y esto es igual a PU y esto es igual a PA. ¿Sale? Entonces, yo voy a despejar el AG. El AG ahora va a ser PU entre, esto se queda, entonces queda PU entre pi FCR. Y aquí el AG, ¿quién sería? Pues va a quedar PA, pero tengo que, la omega está dividiendo, pasamos multiplicando, y ¿a quién? A PA entre el FCR. Entonces, pues ahí tenemos las áreas. Entonces el AG es igual a 616 versus el punto 9 por 34,94. ¿Sale? Y aquí nuevamente el AG es 167 por 430 versus 34,94. Entonces, por un lado, ¿cuánto vale? Y el otro, ¿cuánto vale? El primero es Obviamente, no. 19.59. Ahí estamos. Y en el siguiente, 20.53. 20,53. Entonces, de esa manera ustedes determinan las áreas de manera muy rápida. ¿Sale? Entonces, yo con esto yo requiero estos perfiles. Ayúdenme a pasarlo a centímetros cuadrados para que no haya ningún problema. Entonces, en centímetros cuadrados, ¿cuánto vale cada uno de ellos? Ahí es 20.55. ¿Ok? Mm, El primero me sale de 126.39. Ujú. El segundo como también ciento y tantos, ¿no? 132.58. Ok, entonces ya tenemos las áreas y nos está pidiendo que utilicemos un 16 o un 18. Vamos a ver qué tranza con esos perfiles. Los tenemos acá el manual y vamos como en las 50, más o menos. Entonces ahí tenemos que está 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Aquí estamos. Entonces a partir de la primera, segunda, tercera fila, 16 por, vamos a ver, son los de 406. Acá abajo traemos el área, que sería esta segunda columna. Entonces los de 16 pulgadas son los de 406. Sale 406, 400. Esos son los de 16 pulgadas. Y tú requieres 126 o 132. 126, en la primera no tenemos, en la segunda tampoco. Sería la primera, 127, estaría muy, muy al límite, pero lo vamos a ocupar sin problemas. Sí, yo creo que lo vamos a checar. Es un perfil de
16 por 67. Es el 99.8. Sí. Entonces, este es un W de 16 por 97. El primero. ¿Sale? Podría ser. Y el otro sería para el ASD. El siguiente, que lo tenemos de 16 por 77. Entonces sería W de 16 por 77. Si pesa más, no creo que sea 77. Ok, primero 67 y luego 377. Ok. Aquí es 67, no 97, compañeros. 67 y por 77. Sería este para el SD. Entonces ocupamos, vamos a anotarlo así, 16 por 67 y 16 por 77. Entonces vamos a checar acá. Para estos y para estos vamos a cambiar de color. Posiblemente sea un W de 16 por 67 y aquí un W de 16 por 77. Te está indicando que ocupes el más ligero. Bueno, pues tomamos los más pesados, los menos pesados. ¿Sale? Ahora vamos con los de 18. Entonces tenemos 16, aquí ya vienen los de 18, que sería la página completa. Entonces aquí serían los de 18, son los de 457. Tenemos 100, ya esto se me olvidó, 126. Veamos, 126, aquí no hay ninguno. Hasta acá, el de 134. Sería este, y este es un W de 18 por 71, que sería esta. ¿Sale? 18 por 71. De 18 por 71. En ambos lados vamos a ocuparlo, creo que sí. Entonces puede ser que sea acá 18 por 71 y también acá de 18 por 71. ¿Ok? Entonces, con esto, yo lo que les voy a pedir, por favor, para para allá, ¿no? También que se pongan a trabajar y me determinen, ¿sí? Determinar para LRPD y aquí para ASD. ¿Vale? Que me chequen cuál de los dos perfiles, verificación de VPN para el perfil W de 16 por 67. ¿Sale? Y posteriormente para el de 18 por 71. ¿Sale? Lo mismo para la SD. Ahora, antes de hacer esto, quiero checar lo siguiente. Quiero verificar que si son elementos, si tenemos elementos esbeltos o no esbeltos. Vean ustedes. Aquí ve entre dos TFs 4.8, creo que el límite son 13.11, si no mal recuerdo. Por ahí ya lo teníamos en el primer ejemplo. ¿Dónde estamos? Acá, 13.49 y 35, porque tenemos el mismo acero, 13.49 y 35. Entonces, esos serían tus límites. Entonces, vean, este perfil, el de 18 por 71, pues no hay elemento esbelto en los patines y tampoco en el alma. Entonces, no hay problema. Y para el de 16, serían estos dos, 16, tampoco tendríamos. Todos estos valores son menores a 13, excepto 35.9, 35, pues prácticamente estás al límite, mira. 35.888 es igual a 35.9. O sea, lo puedes tomar como elemento no esbelto. Entonces no hay ningún problema. El otro, el de 16 por 77, pues tampoco tiene elementos esbeltos. Entonces, yo lo que les voy a pedir, por favor, que determinen la resistencia de los dos perfiles
ajá, que acabamos de seleccionar para cada uno de los estados, de los criterios de diseño. En este caso el LRPD y el SD. Espérenme, déjenme, ¿por qué no se oculta esta cosa? ¿Sí? Es que me está ocultando aquí las... Ahí está. No me dejaba ver ahí los... Entonces para el de 16 y luego para el de 18. W de 18 por 71. Si pasa esta, pues lo tomamos. Y si no pasa, pues agarramos el de 18 por 71. De igual manera acá, para el de 16 por 77, si pasa, pues tomamos esta. Y si no pasa, pues nos vamos por el de 18 por 71. O calculamos los dos y vemos si cumplen los dos. Y pues ya tomamos una decisión de qué perfiles tomamos para nuestra columna. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda o comentario. No, todo de acuerdo. De acuerdo. Todo bien. ¿Dudas, chicos y chicas? Todo bien, profesor. ¿Sí? Todo. Bueno, de mi Entonces, parte. por favor, determínenme la resistencia. ¿Vale? Bueno, entonces, aquí le vamos a parar, chicos. ¿Tienen ya más chambita con estos ejercicios? Por favor. Ah, ok. Sería por un lado ahí. Luego, me van a seleccionar, ahorita ya checamos que son elementos no esbeltos. Me van a seleccionar un perfil también que tenga elementos esbeltos. Es decir, el del área que tú acabas de calcular, ¿sí? Este es el área requerida, 19 o 126 o 20 o 132, esas son las requeridas. Pero ahorita seleccionamos puros perfiles con elementos no esbeltos. ¿Qué es lo que quiero? Que me busquen un perfil que tenga elementos esbeltos. Por ejemplo, aquí vamos a ver, aquí mira, aquí ya con esto, si yo ocupo esto de 16, la H entre TW, posiblemente todos estos, ¿sí? Sí, posiblemente todos estos sean elementos esbeltos. Vean, 56, 48, 41 son muy delgados en el alma. Por lo tanto, ahí sí hay diferencia. Por ejemplo, 56 versus 35. Entonces, ahí sí. Entonces, seguramente nada más habría que ver si tiene el área necesaria. Por lo que veo, creo que no. Estos no tienen el área necesaria. Porque son aquí son de 49, entonces necesitas 120 y tantos. Entonces serían a partir de acá abajo. Entonces habría que verificar si hay algún perfil que cumpla el área y además que sea esbelto. ¿Sale? Chequenlo y me comentan la siguiente clase, por favor. De acuerdo. Vale, entonces ahí se los encargo. Chequenlo qué perfil van a utilizar y aquí le paramos. Sí, profesor. Sale, pues, nos miramos. Buen fin de semana. Nos vemos. Igual, buen fin. Nos vemos, gracias. Sale, pues. Denle duro, por favor. La siguiente semana preguntamos más de su proyectito que tienen, Sí. Sale. Saludos.